La última dictadura militar en Argentina. La última dictadura militar en Argentina ocurrió en 1976 y 1983 y es conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. Fue instaurada el 24 de marzo de 1976 mediante un golpe de Estado que derrocó a la presidenta Isabel Perón, instaurando un régimen militar encabezado inicialmente por una junta compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El régimen justificó su accionar como una lucha contra la subversión y el terrorismo, pero en realidad implementó un sistema represivo y violento, caracterizado por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas fueron desaparecidas en lo que se conoció como la Guerra Sucia. Además, se impulsó una estricta censura, persecución política y control social. En lo económico se aplicaron políticas neoliberales bajo la dirección de José Alfredo Martínez de Hoz, lo que agravó la deuda externa y aumentó la desigualdad social. En 1982, la dictadura intentó recuperar legitimidad iniciando la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, un conflicto que terminó en derrota y aceleró el colapso del régimen. La Guerra de Malvinas no fue un hecho aislado, fue el último gran acto de una dictadura militar que agonizaba. Desde 1976, la Argentina estaba gobernada por una junta militar que había impuesto el terrorismo de Estado. Miles de personas fueron desaparecidas, perseguidas y censuradas. Las libertades estaban suspendidas y el miedo se respiraba en las calles. Para 1982, el régimen no tenía apoyo popular. La economía estaba colapsada, la inflación era altísima y la deuda externa había crecido de forma descontrolada. Las motivaciones sociales y los reclamos por justicia empezaron a ganar fuerza. En ese contexto de crisis, los militares buscaron una salida desesperada, recuperar las Islas Malvinas mediante una acción militar que despertará el nacionalismo y desviará la atención de los problemas internos. Fue una decisión política, no estratégica. Jorge Rafael Videla. Las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, expulsando a los pocos funcionarios británicos que las administraban. La dictadura presentó el hecho como una recuperación heroica. Gran parte de la población argentina apoyó el desembarco. La prensa celebraba la gesta patriótica. Se organizaron marchas de apoyo, se cantaba el himno en las calles, nadie sabía aún la magnitud del conflicto que se venía. La primer ministra, Margaret Thatcher, envió una poderosa flota de guerra hacia el Atlántico Sur. La guerra ya era inevitable. Margaret Thatcher ordenó el hundimiento del crucero argentino Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas. El submarino británico HMS Conqueror lanzó 3 torpedos que provocaron el hundimiento del buque y la muerte de 323 tripulantes. Aunque el Belgrano no se encontraba fuera de la zona de exclusión y navegaba aparentemente alejándose del conflicto, Thatcher justificó la acción alegando que representaban una amenaza potencial. La guerra se desarrolló entre abril y junio de 1982 y duró 74 días. Fue un conflicto desigual, por un lado una potencia militar como el Reino Unido, por otro un país gobernado por una dictadura, con fuerzas armadas mal preparadas. Más de 12.000 soldados argentinos fueron enviados al frente. La mayoría eran jóvenes de 18 a 19 años. Cumplían el servicio militar obligatorio. Muchos no sabían disparar un arma, no estaban entrenados para el combate, y mucho menos para soportar las condiciones extremas del clima en las islas. El Reino Unido desplegó portaaviones, destructores, aviones modernos y tropas de élite. Los combates ocurrieron en el mar, el aire y la tierra, en la batalla de Puerto Argentino, en el monte Tumbledon y otros puntos. Los enfrentamientos fueron intensos. Murieron 649 soldados argentinos, entre ellos pilotos de la Fuerza Aérea, marinos y conscriptos. Del lado británico murieron 255 soldados. La guerra dejó miles de heridos y marcó profundamente a quienes sobrevivieron. Durante el conflicto, la dictadura aplicó una estrategia de desinformación. La televisión, la radio y los diarios solo mostraban noticias falsas. Argentina va ganando, Inglaterra se retira, victoria inminente. Los medios estaban controlados por el gobierno militar. Las imágenes de los combates reales, las bajas, las condiciones de los soldados, todo fue ocultado. La población vivió una guerra ficticia, construida por la propaganda.
Los soldados, en cambio, sufrían el frío, el hambre y el abandono. Muchos testimonios cuentan el maltrato de los superiores, la falta de abrigo, la escasez de comida y medicamentos. Muchos no sabían ni dónde estaban sus compañeros. Mientras tanto, los padres de los soldados no sabían nada de sus hijos. Las cartas eran censuradas, las comunicaciones imposibles, el silencio y la mentira eran parte de la estrategia del régimen. El 14 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron ante las fuerzas británicas. La bandera se izó en el puerto argentino. La guerra había terminado con una derrota total para la Argentina. El regreso de los soldados fue silencioso, casi oculto. Muchos llegaron de noche, en colectivos, sin homenaje ni recibimientos. Durante años se los mantuvo en el olvido. No se hablaba de ellos, no se hablaba de la guerra. La derrota en Malvinas marcó el final de la dictadura militar. El pueblo argentino, decepcionado, exigía el regreso de la democracia. Las movilizaciones crecieron y en 1983 se convocaron elecciones. El 30 de octubre, Raúl Alfonsín fue elegido presidente. Argentina volvió a la democracia. Malvinas fue el último acto desesperado de un gobierno ilegítimo y criminal. Hoy, la guerra de Malvinas sigue siendo una herida abierta. Los veteranos luchan por ser reconocidos, por recibir atención médica, por recuperar su lugar en la historia. Muchos sufrieron años de abandono, pobreza, trauma psicológico. Más de 300 excombatientes se suicidaron. Las consecuencias del conflicto aún se sienten. Pero también hubo avances. Se identificaron cuerpos de soldados en las islas gracias al trabajo humanitario. Las abuelas y madres de Plaza de Mayo también acompañaron a los veteranos. La causa de Malvinas sigue siendo un reclamo legítimo de soberanía, pero también es un recordatorio. La dictadura utilizó una causa noble para manipular al pueblo. Hoy decimos Malvinas nos pertenece, pero nunca más por la guerra, nunca más por el engaño. Por los que cayeron, por los que volvieron, por los que luchan por justicia, memoria, verdad y soberanía. A pesar de todas las pruebas, testimonios y condenas sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, todavía hoy hay personas que defienden a Jorge Rafael Videla. Algunos lo ven como alguien que puso orden en un momento de caos, minimizando o justificando el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas, la censura y la represión. Incluso hay quienes afirman que haría falta alguien como él hoy en día. Estas posturas no solo ignoran la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, sino que también banalizan el dolor de miles de víctimas. Es una muestra de cómo el pasado sigue presente y de la importancia de mantener viva la memoria para que nunca más se repita.